Bien, vamos a repasar la ley de Ohm. En el caso de una resistencia conectada a una fuente, por este conductor circula una corriente eléctrica. Según la ley de Ohm, la resistencia es el producto de la división de B sobre I. La resistencia se mide en Ohm y el símbolo es una letra griega. La intensidad de la corriente, la letra I, es B dividido R. La intensidad de la corriente se mide en amperes, su símbolo es la letra A. El voltaje, o diferencia potencial, es el producto de la resistencia por la corriente. El voltaje, el volt, su símbolo es la B corta. Vamos con un ejemplo. Una resistencia, cuyo valor desconocemos, una fuente que suministra 36 volts, circula una corriente de 9 amperes a lo largo del conductor. Para calcular la resistencia debemos hacer el voltaje dividido la corriente eléctrica. Ese resultado es 36 dividido 9. O sea que la resistencia es de 4 ohm. Otro ejemplo. Tenemos una resistencia de 8 ohm, una corriente de 4 amperes y queremos calcular el valor de la diferencia potencial, lo que nos suministra la fuente. Para calcular el voltaje, debemos multiplicar la resistencia por la corriente eléctrica. O sea, tenemos los 8 ohm que tiene la resistencia multiplicado por los 4 amperes que tiene la corriente. Eso nos da 32 volts. Otro ejemplo más, debemos calcular el valor de la corriente eléctrica, una fuente de 25 volts y una resistencia de 5 ohm. Para calcular la intensidad de la corriente, B dividido R. 25 volts dividido 5 ohm. Eso nos da una corriente eléctrica de 5 amperes. En el caso de resistencias en serie, R1, R2 y R3, conectadas a una fuente. En el caso de las resistencias en serie, la resistencia total en serie, RS, es la suma de cada una de las resistencias. La corriente que circula a lo largo de todo el conductor es la misma. Por tal motivo, en cada una de las resistencias voy a tener el mismo valor de corriente eléctrica. O sea, I1, I2 e I3, que se encuentran ubicados con R1 y R2 y R3 respectivamente, el valor de la corriente es exactamente la misma. En el caso de la diferencia potencial, al ser un conductor con las resistencias en serie, el voltaje total es la suma de cada uno de los voltajes que se aplican a cada una de las resistencias. O sea, B1 más B2 más B3 va a dar el total de la diferencia de potencial. Vamos con un ejemplo de resistencias en serie. R1, 3 ohm, R2, 4 ohm y R3 de 5 ohm. La suma de las tres resistencias, R1 más R2 más R3, va a dar como resultado la resistencia total. Esto es 3 más 4 más 5. Total, 12 ohm. Para calcular la intensidad de la corriente que circula a lo largo del conductor, aplicamos la ley de Ohm. B sobre R. Imaginemos que el voltaje es de 360 volts. Por tal motivo, la intensidad de la corriente debemos dividir 360 volts sobre la resistencia de
12 ohm. Ese resultado nos va a dar la corriente total que circula a lo largo del conductor. En este caso es de 30 amperes. Bien, recordemos que tenemos esta situación, ¿sí? En la cual la resistencia total es la suma de cada una de las resistencias. Una vez que obtenemos la corriente que circula a lo largo del conductor, va a ser el mismo valor para I1, para I2 y para I3. En este caso de 30 amperes. Vamos a calcular ahora la tensión en R1, la tensión en R2 y la tensión en R3. Para calcular B1 debemos multiplicar R1 por I. O sea que B1 es 3 ohm por 30 amperes. Entonces, B1 es de 90 volts. Para calcular B2 sería 4 ohm por 30 amperes. O sea que B2 nos da 120 volts. Para calcular B3, 5 ohm por 30 amperes. O sea que B3 nos da 150 volts. La suma de B1 más B2 más B3 nos va a dar la tensión total. O sea que B es B1 más B2 más B3. O sea que B, en este caso, si sumamos 90 más 120 más 150, obtenemos 360 volts. Entonces se verifica y cada uno de los resultados. Para trabajar con resistencias en paralelo, debemos tener presente lo siguiente. Tenemos un nodo A y un nodo B. La corriente que circula llega a este nodo y se divide en tres corrientes, en I1, en I2, en I3. La tensión total que tenemos en la fuente va a ser la misma tensión que tenemos en cada una de las resistencias. O sea que B1, B2 y B3 son iguales a la tensión total. Lo que cambia es la corriente. I1 más I2 más I3 es la suma de las tres nos da la corriente total. La corriente acá se divide en tres ramas, o sea que la suma de las tres se obtiene la corriente total. En el caso de las fórmulas, para calcular la resistencia total, debemos dividir a cada una de estas, o sea, 1 dividido R1 más 1 dividido R2 más 1 dividido R3. Y eso nos va a dar la resistencia total. La tensión es la misma en cada una de las resistencias y la corriente es la suma de cada una de las corrientes que circula por cada una de las resistencias. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Bien, vamos con un ejemplo. Imaginemos que en paralelo R1 es de 2 ohm, R2 es de 4, R3 es de 12 ohm. Para calcular la resistencia total en paralelo, debemos hacer 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Entonces, la resistencia en paralelo va a ser 1/2 más 1/4 más 1 sobre 12. Esta suma, lo hacemos con la calculadora, nos va a dar 1 sobre RP, un valor aproximado de 0,83.
¿qué tenemos que hacer ahora? Invertir la fracción. Entonces, RP va a ser, debajo de 0,83 hay un 1. Tenemos que hacer 1 dividido 0,83. Y eso va a dar en ohm. O sea que la resistencia en paralelo, valor aproximado de 1,2 ohm. Para calcular la corriente total, aplicamos la ley de Ohm, V sobre R. Entonces, la corriente es el voltaje, vamos a imaginar que el voltaje es de 18 volts, ¿sí? Entonces tenemos 18 volts dividido el valor de la resistencia total, 1,2 ohm. Entonces, esta cuenta nos da como resultado la corriente total. O sea que tenemos 15 amperes. Habíamos dicho que la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3, en la suma de las tres nos da la corriente total. Para calcular I1 debemos hacer el voltaje dividido R1. En el circuito en paralelo el voltaje es el mismo. Entonces, I1 va a ser igual a 18 volts dividido 2 ohm. Por tal motivo, I1 es de 9 amperes. En el caso de I2, debemos hacer V dividido R2. Entonces, I2 va a ser 18 volts dividido 4 ohm. Esta cuenta nos da la corriente 2, que es de 4,5 amperes. En el caso de I3, es V dividido R3. Por tal motivo, la corriente va a ser de 18 volts dividido 12 ohm. Esta cuenta nos va a dar I3, es de 1,5 amperes. La suma de las tres corrientes, I1 más I2 más I3, obtenemos la corriente total. Si sumamos 9 más 4,5 más 1,5, el resultado es de 15 amperes. Entonces se verifica el resultado. Entonces tenemos 15 amperes de corriente total que se verifica en la suma de I1 más I2 más I3.